Bueno, el tema que nos toca ver hoy son la fase de KDD. Como habíamos visto en la clase pasada, KDD lo que intenta es encontrar patrones. Y fíjense en que debe cumplir una serie de fases. Las fases que tienen son establecer el objetivo, preparar los datos, aplicar las técnicas de minería de datos, data mining y análisis de resultados. Como habíamos visto en la clase pasada, ¿cuál era la fase más ardua o que más tiempo le lleva de las cuatro? La preparación de los datos. Bueno, la preparación de los datos puede ser algo que no es trivial, digamos, porque puede no ser tan relevante, pero es algo sumamente importante. Si ustedes no lo hacen, nada de lo que hagan va a estar bien, digamos. ¿Estamos? Entonces, fíjense, lo primero y lo siguiente, que lo que le sigue es establecer el objetivo. Fíjense que establecer el objetivo es delimitar qué es lo que le están pidiendo. Cuando ustedes hagan el práctico tienen que leer bien el enunciado, porque el enunciado lo que le va a decir es qué es lo que se le pide en cada práctico, y cuando hagan la evaluación parcial de la materia lo mismo. Entonces tienen que determinar correctamente el objetivo. ¿Estamos? Pueden ser muy buenos aplicando todas las técnicas de minería de datos, pero si no establecieron correctamente el objetivo y no prepararon los datos como corresponde, siguiendo los pasos que después vamos a ver, las técnicas que se aplican, no le va a servir, digamos, los resultados que obtengan. Entonces, tener importancia a esta etapa, sobre todo si lo van a aplicar lo van a realizar en alguna aplicación real, porque los resultados que obtengan no van a ser correctos si no lo hacen. ¿No? Bueno, entonces lo primero era la comprensión del dominio y establecimiento de objetivos. ¿Por qué es necesario tener esta comprensión del dominio? ¿A qué se refiere con el dominio? ¿Qué tienen ustedes como dominio de estudio? Cuando hablamos del dominio, ¿sobre qué hablamos? Chicos, Supongo que se referiría de dónde vienen los datos, al lugar al que hacen referencia. sí, y eso le ayuda también a ver si los datos que tienen son fiables o no, digamos. Si ustedes parten de una mala base de datos, seguramente los resultados que obtengan no van a ser correctos, ¿estamos? Es importante que ustedes tengan esa comprensión del dominio para que ustedes hagan el análisis. Fíjense, dice, porque deben tener un conocimiento del dominio de estudio, deben saber qué es lo que están estudiando. Por ahí puede ser que tengan miles de tablas de una base de datos de farmacia, pero solamente quieran el análisis sobre dos tablas o sobre alguna tabla principal. Entonces tienen que tener noción de cuáles son los atributos que están estudiando. Van a ver que una de las ventajas que tiene RapidMiner es que ustedes pueden hacer rápidamente cualquier tipo de análisis, pero ese análisis lo tienen que hacer al principio para hacer un pequeño estudio de qué es la información que ustedes tienen. ¿No? Entonces se debe reconocer la fuente de información más importante. Puede no solamente ser puede ser un cubo de datos como los que vienen en aplicaciones de base de datos 1, en algún modelo de base relacional, pero puede ser también una planilla en Excel, o puede ser alguna base que está trabajada de alguna otra forma. Es relevante concluir la información de la metadata. ¿Qué es la metadata? ¿Alguien sabe qué es la metadata? Los metadatos. ¿A qué se refieren? José Neri. Sí, profe. ¿Qué es la metadata? Los metadatos relacionados. Y vendría a ser los datos de los datos. Sería la información de los datos. Por Sí, ejemplo, qué atributos tienen, de qué tipo son los datos, para qué les sirven esos datos, los formatos y los eso. formatos Puede que ser también. tienen, la cantidad de datos, los formatos. Bueno, esa metadata, digamos, es fundamental, digamos, porque si ustedes no tienen la metadata y solamente tienen un montón de atributos y no saben qué significa cada atributo, están como adivinando qué es lo que van a hacer. Entonces tienen que hacer un pequeño análisis de esos metadatos. Fíjense que dice que la información debe estar digitalizada antes de iniciar las actividades, porque si no está digitalizada no van a poder trabajar. Y es fundamental tener en claro los límites de la minería de datos, o sea, hasta dónde van a poder llegar. Como vimos en la clase pasada, la minería de datos lo que les sirve. ¿Para qué les sirve la minería de datos? Les permite hacer dos cosas. ¿Cuáles son? ¿Qué pueden hacer con los datos?
o con la información de una base de datos. Tomar decisiones. Bueno, sí, ese sería el objetivo final, digamos, pero aplicar las técnicas de data mining, ¿para qué le sirve? Para predecir. Una es para predecir los datos, o sea, para ver cuáles son los comportamientos. Por ejemplo, cuando ustedes entran a Google, en realidad lo que están aplicando es algún tipo de técnica que le está prediciendo, digamos, cuál es el resultado que cuando ustedes ponen, no sé, José Farfán, le está prediciendo qué es lo que van a escribir después, o cuando ustedes ponen, no sé, un jugador de fútbol, qué es lo que están buscando. No están haciendo una consulta SQL tradicional, sino que están buscando en alguna técnica de minería de datos. Está tratando de predecir, digamos, qué es lo que ustedes quieren escribir. Y aparte de predecir, eran dos, las técnicas se clasificaban, le servían para dos cosas. Una es para predecir y la otra es Describir. para describir. Lo que hoy Generar un vamos a ver patrón. es toda la parte de descripción de los datos. Y van a ver que esta herramienta, que es muy probable que después ustedes ya cuando se perfeccionen, si es que entran, si es que trabajan con haciendo un poco de data mining, no lo hagan con RapidMiner, sino que lo hagan con Python. Pero van a ver que este análisis gráfico que vamos a ver hoy es sumamente útil porque ustedes de cualquier base de datos, de cualquier planilla que ustedes trabajen, pueden rápidamente obtener el resultado o ver, le da un pantallazo general de qué se trata. ¿Estamos? Eso tenganlo en cuenta. Tener perfectamente establecido el objetivo a los que se pretende llegar es otro de los objetivos que se debe buscar, digamos. Bueno, entonces, ya esta es la parte de los objetivos. Esta parte de selección es la que yo le dije que no la vamos a ver hoy y la salteamos a propósito, digamos, porque se lo vuelvo a repetir. Este, lo, lo, las técnicas que aplicamos acá son un poco más complejas, digamos, y lo vamos a ver un poco al finalizar la materia. Pero es porque en ese momento ustedes ya van a tener un poco más de práctica con la herramienta, entonces les va a resultar un poco más fácil de aplicar esta parte de selección. ¿Estamos? Pero es importante, digamos, hay una unidad en la materia, digamos, que se dedica a toda la parte de selección de datos, pero eso no lo vamos a ver hoy. ¿Estamos? Pero si lo quieren leer está bien, digamos, si lo quieren ver. Entonces entramos de lleno a lo que es el análisis exploratorio de datos. Dice que es fundamental porque se puede realizar a prima facie. ¿Qué significa prima facie? ¿Alguien sabe o no? Primera vez, primera vista. A primera vista, ustedes tienen los datos y la vuelcan en la herramienta y rápidamente pueden ya estudiar los datos que tienen. ¿Estamos? Pueden ver los errores y y esto principalmente le va a ayudar a la etapa que viene a continuación, que vamos a ver, no sé si la semana que viene o la otra, que es la de preprocesamiento y limpieza. Ustedes cuando ven los errores ya ven los datos que están, que son anómalos o datos que son incorrectos. Por ejemplo, puede ser que un dato esté nulo, que no haya. Entonces, ¿cómo van a calcular el promedio sobre un dato nulo? Y entonces tienen que analizar ahí qué es lo que les conviene, si hacer si borrar el dato o ese registro o calcular con un promedio o con el valor más alto o con el valor mínimo. Hay diferentes técnicas que ustedes pueden utilizar, pero eso lo sacan principalmente con este análisis exploratorio. Por eso es que, como les decía, este análisis exploratorio es lo primero que ustedes tienen que hacer con las tablas que les den, digamos, porque con este análisis exploratorio ustedes pueden ver la validez y pueden saber si determinar el objetivo y después saber si van a llegar a un objetivo satisfactorio o no. Si ustedes ven que los datos son 99% incorrectos, entonces no van a eliminar el 99% de los datos porque el resultado que les quede no va a ser algo real, digamos, no va a ser algo correcto. ¿Estamos? Acá lo que dice acá también es que muchos autores no consideran el análisis exploratorio como una fase KDD y no se considera, digamos, generalmente, pero sí lo incorporan junto con las tareas de preprocesamiento o en alguna otra fase. Este análisis exploratorio es una de las tareas más importantes que ustedes hacen porque es lo primero que van a hacer ante cualquier problema. Cuando ustedes tengan el parcial, por ejemplo, lo primero que van a hacer es, nosotros le vamos a dar una tabla y lo primero que hace es un análisis exploratorio para ver de qué se tratan esos datos, ¿estamos? Cuántos registros tienen, qué tipo de errores hay, y ahí ya pueden aplicar la técnica las técnicas que correspondan, digamos. Primero hacer el preprocesamiento o limpieza y después ya aplicar la técnica de minería de datos. ¿Estamos? Dicen que se basa este análisis en gráfico y método estadístico.
todos los métodos estadísticos que creo que deben haber visto en la materia de estadística, ya lo que hacen acá es aplicar directamente. No vamos a centrar mucho en el significado de qué es una técnica u otra, pero sí lo van a ver prácticamente, digamos, en el trabajo práctico para ver cómo resolver, digamos, de qué forma le va a servir eso, ¿no? Y ya van a ver que es bastante sencillo, pero tienen que prestar atención. Se puede realizar sobre los casos conjuntamente o de forma separada por grupos. Eso lo tienen que ver, digamos. Había casos, fíjense que uno de los problemas que tienen con RapidMiner es la cantidad de registros, que si no mal no recuerdo estaba limitado en 10.000 registros. O sea que si usted tiene una tabla más grande, o lo van a tener que partir, o van a analizar por parte, o van a utilizar uno para entrenamiento y otros para prueba. Entonces lo dividen por grupo o seleccionan una parte, digamos. Eso estaría relacionado con la parte anterior que es la de selección que no vamos a ver hoy. ¿Estamos? Entonces dice, le permite comprobar mediante técnicas gráficas y contraste no paramétrico. O sea, ustedes gráficamente, de forma visual, pueden saber de qué se trata cada atributo y después hacer el análisis, digamos. La estadística más importante que se usan generalmente son el intervalo de confianza, la media, gráfico de tallos y hojas, diagrama de caja y bigote. Bueno, ya van a practicar con eso en la práctica, vaya la redundancia. Fíjense en cuáles son los tipos de variables. Acá dice que los tipos de variables estadísticos con los cuales ustedes pueden trabajar pueden ser cuantitativos o cualitativos. ¿Cuáles son los cuantitativos? Los cualitativos, perdón. Lo que se refieren a qué. ¿Se acuerdan o no? ¿O saben o no que es un dato, una variable cualitativa o cuantitativo? ¿A qué se refiere cuantitativo? A cantidades, números, valores. Bueno, acá le dice que esas cantidades de números pueden ser discretas o continuas. Discreta, ¿cuál sería, por ejemplo? Un ejemplo. Son cantidades finitas y que se pueden contar, como 1, 2, 3, así. Claro, 1, 2, 3. ¿Y las continuas? Son todos los conjuntos dentro de un rango, ¿que no? Claro, por ejemplo, Va todos los los números números juntos. reales. Sí. Después, esas son las cuantitativas, digamos. Y después tienen las cualitativas, que las cualitativas tienen las nominales y las ordinales. ¿Cuáles son las nominales? Obviamente ninguna de estos números, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de nominal, por ejemplo? Si yo digo, por ejemplo, el sexo de una persona, ¿cómo puede ser el sexo de una persona en una base de Masculino, datos? femenino. ¿Cómo? ¿Ah? M o F o N, creo. Por eso. Bueno, ¿y hay algún orden ahí? No, sería nominal. Sería nominal. Y un ejemplo de ordinal, Y, y puede ser grado de estudio. puede ser grado de estudio, primero, segundo, tercero, tienen algún orden, digamos, dentro de las cualitativas. Hay una precedencia, que no significa que uno sea mejor o peor que el otro, digamos, solo que hay una precedencia. Entonces, fíjense en lo que le dice, para las variables cuantitativas o numéricas, se utilizan medidas tales como el mínimo, el máximo, la media, la varianza, la moda, la mediana. Estamos en los gráficos como diagrama de caja o histograma. Y las variables pueden ser discretas, las que pueden tomar un número determinado de valores, eh, por ejemplo, cantidad de muestras, cantidad de docentes, o continuas. Las continuas pueden adquirir cualquier valor dentro del intervalo de valores. ¿Estamos? Por ejemplo, el sueldo de un profesor, no sé, la nota de un alumno, la superficie en metros de un terreno. Y las cualitativas o categóricas, fíjense, las que se utilizan en esas cualitativas categóricas son los histogramas o caja de bigote. Esto les sirve, esta última que es la caja de bigote, generalmente lo utilizan para detectar valores nulos o fuera de rango. Cuando ustedes arman esa caja de bigote, que seguramente van a tener algún ejercicio de eso en la práctica, les puede saltar algún valor que esté fuera de los cuartiles que trabajan. Entonces ustedes saben que está fuera del rango y esos valores erróneos. Por ejemplo,
¿Qué pasaría si yo tengo una tabla que sea, no sé, un atributo que sea de edades? ¿Puedo yo tener una edad menos 5? No. Estaría fuera de rango. Entonces, cuando ustedes arman los cuartiles, que sería de primer al cuarto cuartil, ese rango estaría fuera, digamos. Entonces son valores que ustedes podrían llegar a descartar. ¿Estamos? O una persona que tenga 1000 años, por ejemplo. Si la persona tiene 1000 años, o es un inmortal, o han cargado mal la base de datos, lo más probable es que cargaron mal la base de datos. ¿Estamos? Los nominales, fíjense, son variables que cuando nombran al objeto se refieren a si pueden establecer un orden. Perdón, se refieren sin poder establecer el orden, que es lo que decíamos recién, por ejemplo, si son casados, solteros, divorciados, el estado civil, o la nacionalidad son argentino, uruguayo, ecuatoriano. Y lo ordinales es cuando se puede establecer un orden en sus valores, por ejemplo, la nota de un examen, desaprobado, aprobado, sobresaliente, o la altura de una persona, que sea alto, bajo, promedio. Tengan en cuenta esto porque los gráficos que ustedes pueden aplicar o las técnicas que ustedes pueden aplicar varían. Si son variables numéricas, fíjense que las numéricas son el mínimo, máximo, media, varianza, moda, mediana o diagrama de caja o histograma. Y las categóricas o cualitativas que generalmente aplican los histogramas, diagrama de caja y bigote, digamos. O sea, según sea una variable u otra, van a aplicar un gráfico u otro, digamos. ¿Estamos? Acá vamos a ver un pequeño repaso, digamos, pero la idea es que ustedes esto lo hagan en el práctico más que nada y ahí vayan vayan haciendo algún tipo de análisis. Fíjense que el histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barra. ¿Estamos? Fíjense así como lo ven. Yo supongo que esto ya lo deben haber visto, pero no viene mal un repaso. Se agrupan los datos en clases y se cuenta cuántas observaciones, frecuencia absoluta hay en cada una de ellas. Se presentan los intervalos de clase en el eje de las abscisas y la frecuencia absoluta o relativa en el eje de las ordenadas o eje vertical. ¿Estamos? Por ejemplo, esto es un ejemplo que vamos a ver a continuación, que era, por ejemplo, una tablita que ustedes pueden bajarse, que son las cantidades de películas vistas en Netflix. Entonces acá lo que le está mostrando aquí ¿qué es lo que le está mostrando, por ejemplo, en este histograma? Como les decía, estas son las películas vistas en Netflix. Está puesta hasta el año 2020 porque no tuve tiempo de actualizar la página para bajar el último archivo. Pero la idea es que este es práctico, es, por ejemplo, lo podrían bajar esta tabla y podrían probar, digamos. Estas son las películas lanzadas, digamos, en el último año. ¿En qué año se lanzaron más películas o en qué porcentaje, en qué año se lanzaron más películas? ¿En qué rango? Del 2010 al 2020. De 2010 al 2020, lo cual tiene sentido, digamos. Fue en los años cuando ya por ahí Netflix tenía un poco más empezó a hacer un poco más de películas, digamos, en cantidad. Estamos fijando en cantidad hacía, pero mucha menos. No compraron los derechos o algo similar, digamos. Bueno, el gráfico que se muestra a la derecha, bueno, es un histograma que se puede hacer con Rapid para este ejemplo en particular. El gráfico acá de la izquierda es una previsualización de lo que nos muestra Rapid de los atributos de los datasets. Fíjense, esto ya ahora vamos a ver mucho más en detalle. Pero bueno, acá pueden ver este simbolito que lo que le está diciendo es si expanden o no el atributo. En este caso ya están expandidos. Y le dice acá, fíjense qué es lo que le está diciendo. Primero le está diciendo el tipo de dato, en este caso es es un date. La predicción, fíjense que esto habíamos visto el año pasado. ¿Se acuerdan perdón, el año pasado, la semana pasada que vimos que era un level u objetivo? ¿Se acuerdan o no? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué era un level u objetivo? Cuando ustedes hacen minería de datos. ¿Qué era un level u objetivo? ¿Se acuerdan o no? Eso es a lo que ustedes quieren llegar. Si ustedes generalmente pueden tener, si ustedes están haciendo
una predicción, ustedes generalmente seleccionan un atributo y ese atributo es al cual ustedes quieren llegar. Por ejemplo, supongamos que yo agarro una planilla en Excel de los alumnos del año pasado y agarro una planilla en Excel de los alumnos de este año. Y en la planilla de Excel del año pasado, tienen toda la presentación de prácticos, la exposición y después tienen la nota final, digamos, que ustedes tienen, que podría ser, que después se puede transformar en un nominal que sería aprobado, desaprobado, promocionado. Y en la de este año yo voy completando esa planilla. Entonces, ¿cuál sería mi objetivo ahí? ¿Cuál sería la predicción que yo quería o yo querría hacer sobre esa planilla? ¿Hay alguna predicción o no? Con los alumnos de este año, ¿qué es lo que podría yo llegar a determinar? Puede ser cantidad de promocionado, regularizado, o sea, porcentaje, digamos. Bueno, eso podría llegar a ser, digamos, pero en general con lo que buscamos con predicción en un label es aplicarlo sobre un atributo en particular. De modo que me diga, no sé, que aprenda sobre los atributos que tiene, de modo que con ese entrenamiento que tiene, lo aplico sobre la tabla actual, digamos, y podría saber, por ejemplo, quién va a aprobar o quién va a desaprobar, digamos, hacer una predicción. ¿Se entiende o no? Esta predicción obviamente tiene un grado de certeza, que es lo que vamos a ver después, que si le dieron cuando le da un grado de certeza arriba del 90%, el modelo que ustedes están usando es muy eficiente, digamos. Cuando la predicción es una predicción menor, generalmente del 50%, no es algo que sea confiable. ¿Estamos? Profe, Sí. eso se podría hacer solo con los datos de los alumnos del año pasado y ¿no se necesitaría más datos todavía? O sea, de más años. Si tuviera más años sería más eficiente la Ah, predicción. pero sí se puede hacer entonces con uno solo. Se puede hacer con uno solo, Ah, pero bien. por ahí la eficiencia no sería tan correcta, digamos. Mientras más, ustedes más registros tengan, la eficiencia va a ir disminuyendo, pero el modelo va a ir mejorando. Lo que pasa es que con algunas técnicas, por ejemplo, la técnica más fácil de usar, no la más fácil, la más eficiente que hemos visto la clase pasada eran los árboles de decisión generalmente. Pero, este, pero un árbol de decisión cuando tienen 10 atributos, 12 atributos es fácil de aplicar, digamos. Ahora, cuando usted tiene una tabla con 100 atributos, es mucho más complicado, digamos, porque son muchas más las ramas que ustedes tienen que armar, digamos. Entonces, en ese caso, en muchas ocasiones, digamos, como no se da abasto, imagínense, no van a estar ustedes para entrenar un modelo, no van a estar un mes para entrenar un modelo, digamos, y ver qué es lo que les sale. Lo que se hace generalmente es se contrata algún servicio en la nube, lo entrenan el modelo en la nube y después que lo entrenan, supongamos que ese entrenamiento les lleva 10 minutos o 15 y no tienen que estar esperando el mes que hubieran demorado de hacerlo en su máquina. ¿Estamos? Pero acá lo importante, bueno, era porque esto lo vamos a ver de ahora en adelante, es que este label o objetivo siempre se utiliza para las predicciones. Para las descripciones no tanto, porque no tiene mucho sentido definir un objetivo para una descripción. ¿Estamos? Para las descripciones generalmente utilizamos este tipo de análisis gráfico que vamos a ver hoy, digamos, que ustedes analizan, digamos, gráficamente de qué se tratan los datos y para qué les pueden llegar a servir. ¿Estamos? Para las predicciones, cuando ustedes ya tienen algún atributo o un conjunto de atributos al cual ustedes ya saben al cual van a llegar. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. A ver, bueno, continuemos. Igual, de todos modos, como le digo, acá no creo no vamos a llegar a ver todas las técnicas, porque las técnicas generalmente ustedes ya las conocen a la mayoría, pero lo van a aplicar mucho lo van a ver mucho en la práctica, donde van a ver cuáles, cuáles conviene aplicar pero en cada caso. Fíjense en el diagrama de barra, dice que se utiliza para representar datos de variables cualitativas o discretas. Estamos entonces, acuérdense, cuando tienen una variable cualitativa o discreta, aplican el diagrama de barra.
En el eje de la abscisa o de la X eh, se colocan las cualidades de la variable. Por ejemplo, acá lo que le está diciendo es si es una película o si es una serie. ¿Cuál es más grande? ¿Las películas o qué? ¿De qué? ¿Cuántos registros tenemos? ¿De cuáles tenemos más registros? ¿De las películas o de las series? Película. De las películas, fíjense que acá debe ser 4100 o 4200 y acá de las series tenemos 1900, calculo yo. ¿Estamos? Después tiene el diagrama de Cajo-Bigote, dice que le permite representar gráficamente una serie de datos numéricos a través de cuartiles. ¿Qué es lo que yo les decía? Ustedes tienen, fíjense en los extremos, el cuartil superior, la mediana, el cuartil inferior y el bigote. Estamos, muestra a simple vista la mediana y los cuartiles de los datos, pudiendo también representar los valores atípicos de estos datos. ¿Cuáles van a ser los valores atípicos? Los que se encuentran fuera de los extremos. Claro, Los que no se dan con, o sea, con mucha regularidad, que aparece, que pueden salir rara vez. claro. Imagínense, si yo acá tuviera, no sé, tengo un artista fuera del archivo de edad y tengo -5, ese sería un valor atípico. Ahora, si yo tuviera una persona que tiene 105 años, ¿es un valor atípico? Sí. Sí, Bueno, pero puede Depende ser un de la valor real, cantidad digamos. de No es que gente esté que no. mal cargado, digamos, puede ser un valor real, digamos. Bueno, ¿para qué le sirve este diagrama de Cajo-Bigote? Fíjense, dice para visualizar un conjunto de datos, muestra la información sobre los valores mínimos, máximos y cuartiles y determinar la existencia de valores atípicos y la simetría de la distribución. ¿Estamos? Entonces, con esto ustedes pueden ver, por ejemplo, los datos, el análisis ese que van a hacer mañana, digamos, ver en qué cuartil se agrupan los datos, si están todos en el primer cuartil, en el segundo, en el tercero, o están distribuidos en forma pareja o simétrica. ¿Estamos? Eso lo pueden ver gráficamente sobre cualquier atributo, siempre que sea dato numérico, sobre algún dato numérico, digamos. ¿No? Los pasos para armar el diagrama de caja, esto lo vemos porque está un poco en la teoría, pero en realidad lo van a hacer, no sé si mañana lo van a hacer a mano, digamos. Generalmente esto lo pueden hacer con una planilla en Excel, pero no tiene mucho sentido, digamos, generalmente lo que se hace ahora es utilizar alguna herramienta o alguna página web en la cual ustedes van cargando los valores y automáticamente les va armando esta tabla, digamos, pero se puede hacer, digamos. Los pasos para este cálculo de diagrama de caja es primero calcular la mediana, luego ordenar los valores de la muestra, si la cantidad de elementos es impar, la mediana es el elemento central de la muestra, si la cantidad de elementos es par, la mediana es el promedio de valores centrales, calcular el segundo y tercer cuartil, bueno, y hacer todo esto en forma manual, digamos, lo cual tienen que tener cuidado al hacerlo. Estamos mucho más práctico y mucho más eficiente hacer esto con alguna herramienta o ya inclusive páginas web que ustedes le cargan le cargan los valores o esa planilla, así que no tiene mucho registro y automáticamente le determina cuáles son todos los cuartiles, cuáles son dónde se encuentra cada uno de los cuartiles, cuál es la mediana y todo, y va a ser mucho más prolijo y eficiente. ¿Estamos? Esto lo van a hacer mañana, así que, y está bueno, digamos, que lo vean, porque les permite, le da muchas opciones, digamos, con ver un dato numérico, ustedes pueden hacer análisis de en qué, principalmente, cuáles son los valores, los outliers, que son los valores que no van a considerar, los valores que pueden dejar afuera, o los valores atípicos. ¿Estamos? Bueno, antes de entrar de lleno con la fase de exploración, entonces lo primero que van a hacer es, vamos a ver análisis y exploración en RapidMiner. RapidMiner, supongo que hay alguna herramienta que es una herramienta que ya lo van a mostrar, supongo, alguno de los grupos que desarrollo, que explique ahora. Dice que una vez que seleccionamos, a ver, espérenme. Bueno, no, esto no lo vi, me salté esto. ¿Qué es RapidMiner? Es un programa informático para análisis y minería de datos. Tiene no me acuerdo hasta qué año, creo que hasta el 2015 era gratuito, pero después de esa fecha
cuando ustedes quieren trabajar con más de 10.000 registros, no les deja, digamos, tienen que pagar algún extra, digamos, algún dinero. Pero por el análisis que nosotros queremos hacer, digamos, le va a servir bastante, porque lo que nosotros buscamos, como ya le dije la semana pasada, es que ustedes aprendan a hacer análisis de datos o data science. Entonces lo que queremos es que ustedes analicen la información y después puedan hacer predicciones, puedan hacer aplicar alguna o descripciones, aplicando alguna técnica de minería de datos. ¿Estamos? Entonces, para el objetivo que buscamos nosotros es mucho más fácil de implementar y hacerlo con Rapimir. Es mucho más eficiente por ahí hacerlo con Python, digamos, si ustedes necesitan hacer algún trabajo real, digamos, o no, digamos. Creo que hay un grupo que dijo que va a poner H2O y ahí, por ejemplo, nosotros dirigimos con el ingeniero Rodrigo una tesis de unos chicos que hicieron su tesis con H2O, digamos, y funcionó bastante bien. Ya van a explicar los chicos, pero una de las ventajas de H2O, por ejemplo, es que les permite, la gran pelea acá, digamos, es encontrar el valor de los parámetros, porque ustedes ya tienen las técnicas, pero los parámetros pueden variar de ejemplo a ejemplo. Entonces con H2O, si ustedes lo aplican correctamente, pueden automáticamente determinar cuál es la mejor opción de parámetros, digamos, o de los valores para los parámetros para que ustedes trabajen. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos para probar por primera vez RapidMiner? Y esto les recomiendo que lo hagan, y si no lo hacen, lo van a terminar haciendo mañana, pero la idea es que lo practiquen, que practiquen esta parte. Primero dice descargar una planilla, una tabla o base de datos con la cual van a trabajar. Por ejemplo, esta planilla que yo les pasaba recién está creo que acá en Kaggle, me parece. Kaggle es una subsidiaria de Google y es una comunidad científica de datos y profesional de aprendizaje automático. Cuando ustedes por ahí ya entran a trabajar de lleno en el tema de minería de datos y les gusta, digamos, pueden entrar a lo que son las competencias. Las competencias de minería de datos consisten en que, por ejemplo, le dan le dan algún problema y ustedes tienen que resolver, tienen que hacer el mejor modelo que lo resuelve en la menor cantidad de tiempo y con la mayor eficiencia posible. Entonces son competencias que se arman y están muy interesantes, digamos, porque, por ejemplo, había una competencia que era eh, de, de plagio de textos. Entonces ustedes le daban un texto y le daban dos textos y ustedes tenían que decir con qué grado de porcentaje o exactitud ese texto era parecido al primero. ¿Se entiende, no? Fíjense, tiene base gratuita, posee tutoriales que hay un tutorial de Python ahí si lo quieren seguir, y realiza competencias de Machine Learning que son, no sé si habrá dinero, pero son muy interesantes las competencias. Estamos, a esta página es kaggle.com y de ahí pueden bajar pueden bajar este archivo de Netflix, creo. Fíjense, y otra página que vamos a utilizar mucho, vamos a sacar muchos repositorios de ese lugar, es el Using Machine Learning Repository, que si bien dice no posee tanto dataset, son medio reducidos, pues no están, van a ver que cuando entren a Kaggle hay muchos para que ustedes busquen y trabajen ahí. Está buena la página porque son datos muy prácticos como para que ustedes apliquen las técnicas y vean, digamos, por ejemplo, un día, en algunas semanas les enseñaremos, por ejemplo, a trabajar con clúster. Entonces ustedes pueden bajarse ahí algún ejemplo y ver cómo aplicar el clúster con algún dataset que hay en este repositorio. ¿No? Básicamente vamos a trabajar con estos dos repositorios, ¿no? Pero si ustedes por ahí, sobre todo para el trabajo final, quieren buscar de algún otro repositorio, el año pasado, por ejemplo, trabajaron con algunos repositorios de Argentina. Entonces, los chicos hicieron trabajo de lo que era era el coronavirus en Argentina y la información la sacaron de Nación. Otro chico, por ejemplo, hizo creo que él trabajaba o tenía contacto con la gente de, de seguridad de la provincia y consiguió la base de datos o sacó información obtuvo información de información carcelaria de la provincia de Jujuy. Entonces hizo un análisis de por qué había habido el
el motín el año pasado, bueno, este año, bueno, ¿estamos? Pueden utilizar a la página para ver algún ejemplo, tienen que bajar este archivo, que lo pueden hacer de dos formas, el de Netflix con el cual vamos a probar. Tienen que buscar Netflix Movie en la página de Kaggle y después, bueno, hacer las pruebas. O bien lo pueden descargar acá, les dejamos el link, que este es el del archivo del año pasado. Pero bueno, búsquenlo para que ustedes vean, digamos, lo descargan y pueden hacer la prueba. ¿Estamos? Creo que el ingeniero Rodríguez le dijo ya que tenían que tener RapidMiner instalado. Entonces lo primero que hacen cuando instalan RapidMiner es tener un proceso en blanco, definir un proceso en blanco. Entonces cuando define el proceso en blanco, fíjense lo que le dice es que cuando ustedes abren el proceso tienen que fijarse en las siguientes partes. Fíjense, ¿ven los pingüinos? Sí. Bueno, estos pingüinitos son las partes que les marqué ahí para que ustedes vean qué es lo que tienen que fijarse, digamos, porque son las cosas que tienen que tener en cuenta. Primero, la parte de importación de datos. Acá le van a decir de dónde van a obtener los datos. Fíjense que tienen uno que es repositorio local, que es la máquina local que ustedes tienen, pero podrían trabajar con algún repositorio externo, por ejemplo. ¿Estamos? Acá en operadores, van a tener todos los operadores con los cuales ustedes van a trabajar. Piensen que tienen Data Access, bueno, tienen varios, digamos, y con esto con los cuales van a trabajar. Por ejemplo, creo que la clase que viene ya empezamos con árbol de decisión, entonces van a trabajar con árbol, van a buscar árbol. ¿Estamos? Tienen las vistas. Las vistas son estas, fíjense que tienen acá, que ustedes pueden trabajar con diseño, resultado. Bueno, acá no trabajamos tanto, pero también trabajamos con diseño de resultados. En el diseño ustedes van cargando los diferentes operadores y en el resultado van viendo los resultados. La parte de análisis gráfico que ustedes, de análisis gráfico que van a hacer mañana, digamos, a trabajar con toda esta parte de resultados, van a tener que ir haciendo comparaciones. ¿Estamos? A la derecha tienen la parte de los parámetros. En este parámetro, cuando usted tiene un operador, fíjense acá, el mismo proceso tiene los parámetros que ustedes pueden tocar, digamos. ¿Estamos? Entonces, estos parámetros, lo que yo les decía, que a veces son difíciles de ver, porque ustedes cuando van a trabajar con un clúster, por ejemplo, no saben si van a trabajar con 2 clústeres, con 3, o con 4, con 5, o cuando van a trabajar con árboles de decisiones, con forest, no saben si van a trabajar con 2, 3, 4 árboles. Y mientras más árboles es mucho más eficiente, pero se pone también mucho más lento. Entonces, estos parámetros es muy difícil a veces de ver. Como les decía, por ejemplo, una de las herramientas que le ayuda a averiguar, digamos, cuáles serían el parámetro más eficiente para cada problema es H2O, por ejemplo. En cambio, si por ejemplo ustedes los programaran con Python, estarían, no sé si adivinando, pero tendrían que hacer un buen análisis para determinar cuál es el mejor parámetro que le corresponde para cada problema. ¿Estamos? Y luego acá en el centro tienen la parte central de los procesos o MIME, la parte principal, digamos. De acá es donde yo voy a cargar todos los operadores. La clase de hoy yo les voy a mostrar cómo vamos a cargar un solo operador, digamos, pero hay muchos más operadores y los operadores se pueden anidar. La gran ventaja de hacer trabajar con varios operadores es que pueden hacerlo de forma gráfica al hacerlo de esta forma. Entonces, por ejemplo, yo capturo datos como lo vamos a ver hoy y después le agrego otro operador para hacer una limpieza, ya le agrego otro operador para hacer una selección, después le agrego otro operador para hacer algún entrenamiento con una red neuronal y después obtengo el resultado. Entonces están todos los operadores concatenados de alguna forma. ¿Estamos? Y es muy práctico porque lo pueden hacer, digamos, rápidamente. Estos operadores también lo pueden hacer con minería de texto, que no me acuerdo si es la clase que viene o la otra, ya vamos a ver también esos operadores. ¿No? Entonces, estas son las partes que hay, digamos, y es con lo que ustedes ya pueden empezar a practicar. Fíjense, si cargan lo siguiente que tienen que hacer, como yo tengo acá, como está vacío, tengo que cargar el dataset o el conjunto de datos. Fíjense, como este archivo que yo voy a obtener de Netflix es un archivo en Excel o CBS, yo voy a buscar, me conviene escribir acá, bueno, o me acuerdo que es Data Access File Real CBS, o si no pongo CBS, hago un clic y arrastro y lo pego acá. Estamos en el proceso principal. Entonces cuando yo selecciono acá Real CBS, lo arrastro
y acá me queda el operador, ¿estamos? Pero este operador es un operador que está suelto, ¿lo ven? Dice, arrastrar el botón izquierdo del mouse del operador Real CBS y arrastrarlo hacia la parte central de la pantalla o canal principal. Se debe observar que hay un signo de admiración. ¿Lo ven acá el signo de admiración? ¿Lo pueden ver? A este que está acá en amarillo. No sé si se llega a Sí, ver. profe. Bueno, esto que está en admiraciones es que, por ejemplo, tiene un warning o una advertencia y que tienen que tener algún cuidado, digamos. ¿Cuál se imagina que puede ser el warning que le estamos mostrando aquí? Fíjense que lo único que hicieron fue leer el archivo, digamos. Le mostró algo, le mostró. ¿Cuál será el warning? Bueno, en este caso es que no está cargado el archivo y no está relacionado, no estaba ligado al resultado, digamos. Fíjense que acá, no sé si se llega a ver que dice res, entonces lo que hacen es relacionar este operador a la salida final que usted va a tener. Entonces dice, acá hay dos formas de indicar el archivo CBS a trabajar, y se puede indicar el archivo CBS o pueden poner import configuración wizard. ¿Lo ven? Porque ustedes, digamos, pueden hacerlo manualmente o pueden utilizar el wizard. Si yo hago clic acá donde dice import configuration wizard, realmente les conviene hacerlo, les recomendamos, o yo les recomiendo que lo hagan, porque le va a marcar ciertos parámetros que le sirven para la importación y que le ayuden a que ustedes tengan menos errores. Si no, si lo tienen que hacer manualmente, hacer doble clic acá en el operador, tienen que escribir correctamente los datos, digamos. Así que se puede hacer de las dos formas. Bueno, fíjense, una vez que seleccionamos este parámetro import configuration wizard, lo que les aparece dice que es el dataset. Entonces ustedes pueden ver acá cargado el dataset y tienen una serie de atributos. Fíjense que dice show id, tag, title, director, son atributos que ustedes tienen. ¿Y qué es lo que pueden observar ustedes en este dataset que se acaba de levantar? ¿Se observa algo o no? Hay un registro que está incompleto, tiene signo de pregunta. O sea, lo que están incompletos es porque que hay errores, digamos. Con lo que a veces pueden llegar a tener algún tipo de problema es con el separador, digamos, si que están levantando alguna planilla en Excel y con la codificación que ustedes pueden llegar a tener, digamos. Generalmente no se toca, digamos, pero esto tenganlo en cuenta porque por ahí van a levantar una planilla y van a decir, Farfán nunca nos dijo que tenemos que modificar la codificación y a veces lo tienen que modificar, no todas las planillas en Excel son iguales, digamos. ¿Estamos? Y después tienen que ver los atributos que ustedes tienen, digamos. Fíjense, como dijo su compañero, hay un registro que tiene datos nulos y hay otro que tiene datos vacíos. ¿Estamos? Entonces, los tienen que ver, digamos. Luego, fíjense, cuando presionamos siguiente, acá le dice, ven que hay una flechita en cada atributo. Acá yo puedo hacer una serie de operaciones, por ejemplo, cambiar el tipo, cambiar el rol, renombrar la columna, porque puede ser que yo quiero que se llame de otra forma, o excluir una columna. Muchas veces hay atributos que no me suman, sino que solamente me complican y cuando voy a hacer la importación me da algún tipo de problema, entonces no tiene sentido que lo tenga, entonces puedo excluirlo. Fíjense que acá hay uno que dice cambiar el rol y hay un rol que yo puedo hacer el cambio, que es cambiar el label. ¿Qué significaba? ¿Qué era el label? ¿Se acuerdan qué es el label o objetivo? Chicos, Era lo que se intenta obtener, ¿que no? es a lo que intentamos predecir en cada caso, digamos. Estamos en este caso, no sé si este archivo me serviría para predecir algo, digamos. Por ahí podría ser, ¿qué campo podría llegar a ser usado para predecir? ¿Se imagina algo que yo podría predecir o no? En un archivo de película o de serie, ¿cuál podría ser la predicción?
Eso piénsenlo porque después en el parcial o cuando van a hacer el práctico generalmente tienen que hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Y acá podría ser, por ejemplo, no sé, si tuviera un campo que le diga cuáles son las películas, cuál película tiene más votos, cuál es la película más vista o la serie más vista, todos los atributos podrían servir para determinar cuáles son las características que tienen las películas más vistas, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces fíjense que es sumamente sencillo, son una serie de pasos, pero tienen que tener en cuenta esos pasos. Y después viene lo que corresponde a la clase de hoy, que es análisis exploratorio en RapidMiner. Entonces dice que una vez que seleccionamos correctamente el dataset, fíjense que acá yo tengo que unir, ¿estamos? Ven, no sé si llega a ver, pero acá dice out o salida. Yo uno la salida con el resultado. Cuando uno la salida con el resultado, yo tengo acá el diseño y ven acá el botón azul o la flecha azul. Esa Sí, flecha profe. azul corresponde a correr el proceso. Cuando yo lo corro, lo que hace es, esta herramienta levanta los datos y fíjense que me muestra la siguiente pantalla. Esta pantalla, aquí, fíjense qué es lo que tienen. Les muestra, ya no están en la vista de diseño, sino que están en la vista de resultado. No están en la vista de resultado y lo bueno no. Nosotros cuando ustedes ingresan al operador están en el diseño y cuando ustedes trabajan, lo corren o hacen run process, pasan a la vista de resultado. En la vista de resultado, fíjense, tienen varias pestañas. Tienen los datos, que son estos datos que ustedes estaban trabajando o que ustedes importaron. Tienen la estadística y las visualizaciones. ¿Estamos? Estas estadísticas y visualizaciones son las técnicas que habíamos visto hace un momento y que les va a ayudar a hacer el análisis. Entonces, cuando yo paso a esa parte de estadística, fíjense, cuando paso a la parte de estadística, yo tengo todos los atributos. Estamos, y sobre esos atributos yo empiezo a hacer el análisis visual. Por ejemplo, dice, si yo tengo acá tipo y expando, hago clic acá en tipo, lo expando, lo que me va a decir, me va a mostrar es esto, que era el gráfico que habíamos visto hace un momento, que decía cuáles eran películas y cuál era el rango de serie, el rango para películas y cuál era el rango para series. ¿Estamos? Luego tengo, así como hice sobre ese atributo del tipo, también podría seleccionar otro atributo. Acá, por ejemplo, hice un diagrama de barra sobre el atributo tipo. Lo que hice acá fue, acá hay una opción que dice abrir visualización, entonces expandí esa visualización y le muestra, digamos, eh, en forma gráfica el análisis sobre ese tipo de datos. Entonces acá lo que le está diciendo, están haciendo un análisis de barras sobre la columna, el atributo tipo. Están haciendo una cuenta sobre ese atributo. Y acá le dice que, por ejemplo, hay 4.200, cuando se paran sobre esa barra, dice que hay 4.250 registros que corresponden a películas. ¿Estamos? También puedo trabajar, puedo seleccionar otro atributo y en este caso estoy mostrando un histograma. Fíjense que este histograma es distinto del que tenían ustedes el año pasado. Este es del año pasado, es similar al de este año, pero varía por ahí un poco la gráfica. Este histograma, ¿sobre qué atributo lo estamos analizando? O lo estoy analizando en este caso. Acá dice histograma, ¿no? ¿Sobre qué atributo se está analizando? El año de lanzamiento. El año de lanzamiento. Entonces, fíjense en que acá le dice, no sé, de 1970 al 2020, ¿cuál es el año que más, y cuál es el año que más lanzamiento tuvo? 2019 creo que. Es O el 2019, 18. pero es porque no tiene cargado 2018. los datos del 2000. No, en realidad es el 2019, porque el 2020 no tenía cargado muchos registros. Si ustedes ahora importan esa planilla, van a ver que el 2020 seguramente va a tener más cantidad, digamos, de registros para ese caso. Otro atributo que ustedes pueden aplicar es hacer un diagrama de caja y bigote. Fíjense que lo único que hacen es, como les decía, seleccionan el atributo
le ponen, hacen clic aquí abajo donde dicen abrir visualización, y cuando abren visualización le dicen acá cuál es el tipo de gráfico que ustedes quieren trabajar. En este caso es un diagrama de caja. Fíjense que acá les dice el valor máximo, el mínimo, el cuartil superior, la mediana y el cuartil inferior. ¿Lo ven? ¿Estamos?